Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Ramos Ramírez. Bien, chicos, hoy vamos a hablar un tema más sobre Europa. Sobre Europa. Recordemos, pues no, Europa viene a ser un continente conocido como el continente viejo o el continente de las luces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente ahí se desarrolló, pues no, la humanidad, la primera, pues, visión de vida. Pero fue en África donde se dio, pues no, la cuna de la humanidad. Pero así Europa es, pues no, el boom de las ideas, el boom del crecimiento económico. Entonces es así como se plantea el hombre. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre, ¿no?, el aspecto hidrográfico. ¿Sobre qué significa hidrográfico? Agua, chicos. ¿Ya? Agua. ¿De acuerdo? El continente de las luces, Europa, en un aspecto hidrográfico, debido a lo pequeño del área europea, este continente no dispone de ríos, ¿ya?, de considerable longitud, como el Amazonas o el Nilo, ¿no? El Amazonas, pues, es el más grande del mundo, y el Nilo, pues, es el segundo más grande del mundo. Por ejemplo, ¿no? Imagínate si el Amazonas atravesara Europa. Ocuparía prácticamente todo su territorio, avanzando pues por docenas de países, mientras que en América del Sur apenas cruza Perú, ¿ya? Colombia y Brasil. Los ríos de Europa desembocan en tres lugares diferentes: en el mar Mediterráneo, en el Atlántico y en la zona del norte. Pues no. Observa con atención el siguiente mapa. Bueno, el mapa pues no lo he colocado, pero prácticamente vamos a ver acá cuáles son esos ríos. Pues no, el río Tíber, el río Ebro, el río Támesis y el río Po. Acá vamos a poder apreciar el río Témesis. El río Témesis pues es un río del sur de Inglaterra. Nace en el condado de Gloucestershire, ¿ya? En Oxford, ¿ya? Oxford, Eton y Londres, y desemboca en lo que viene a ser el Mar del Norte, ¿ya? El Mar del Norte. Su longitud aproximadamente es de 346 kilómetros, ¿ya? Hoy en día es el río más importante de Inglaterra porque viene a ser la principal, pues, no, fuente de abastecimiento de agua. Recordemos que no solo el río pues nos provee lo que viene a ser pues agua, sino también los recursos hidrobiológicos. ¿Qué son los recursos hidrobiológicos? Pues los peces, los crustáceos, ¿no? Y distintas formas de vida que pueda haber y que pueda ser aprovechada por nosotros, ya que nosotros pues somos consumidores de estos productos. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, pues Londres, o también conocido como Reino Unido, o en algunos casos Inglaterra, va a estar beneficiada por abastecimiento de agua en Londres. Pues no. El río Tíber, este se va a encontrar en Italia, va a ser el tercero más largo, pues no, de Italia, ya con una longitud de 405 kilómetros. Nace en los Apeninos, en el monte Fumaiolo, ¿ya? En la región de Romaña, ¿de acuerdo? Y atraviesa las de Umbria y Lacio, pasando las ciudades de Perugia y de Roma, ¿no? Podemos ver un hermoso, ¿no?, río que va a pasar por la ciudad, ¿no?
Claro que acá es muy diferente, pues, ¿no? Este río, pues, la gente va a tener otras culturas, ¿no? Van a estar bien protegidas, van a hacer un perímetro para que el río pueda pasar afluentemente, pues, ¿no? Y no tengan ningún problema cuando haya, pues, ¿no? Crecidas. Tenemos al río Volga también, en Rusia. Ya este río Volga, pues va a tener aproximadamente 3.645 kilómetros de largo. Ajá. Va a ser el quinceavo más largo del mundo. ¿Ya? De los cuales, pues, va a permitir, pues, ¿no? Que se abastezcan de agua y posteriormente los recursos económicos hidrobiológicos. Bien, río Volga se encuentra en Rusia. Después tenemos al río Serna, de Francia, pues, ¿no? Este río va a prever lo que viene a ser el recurso hidro, ¿no? El agua a Francia, ¿de acuerdo? Con una vertiente, pues, acuática que discurre prácticamente en la ciudad de Francia. Va a tener una longitud de 776 kilómetros, va a ser el tercero más largo de este país, detrás de Loiria y Rodeano, ¿no? Pues aquí se va a aprovechar pues esta cuenca porque va a ser el abastecimiento de agua de la ciudad de Francia. El río Po no es un río chino ni japonés, el río Po pertenece a el país de Italia. Este río pues va a ser pues más septentrional, ya que va a influir pues no, que va a fluir de oeste a este. Desde los Alpes cocios al mar Adriático, ¿de acuerdo? O Atlántico, pues no. Va a desembocar pues en una alta delta, si nosotros podemos darnos cuenta, miren ese río, pues no cristalino, un río pues poco contaminado. Y esto va a ¿qué? Va a permitir, ¿no? La parte hidrográfica, el abastecimiento de agua que se le va a brindar a determinada ciudad o determinada porción de tierra. No se olvide, cuando hablamos de ríos, lagos, lagunas, estamos hablando de la hidrosfera. La hidrosfera que es componente que va a abastecer, ¿no? A la población, ¿no? Cuando nosotros tenemos sed, ¿qué consumimos? Agua, profesor, pero yo tomo gaseosa. No, no es eso que tomes gaseosa. Es igual. ¿Ya? La gaseosa también contiene agua, pero tiene otros elementos químicos que van a complementar, pues, ¿no? Entonces, el río Po pertenece a Italia. Después tenemos el río Rin, también no es japonés, no es chino, no es coreano, etcétera, ¿no? No es alemán. Este río, pues, va a ser el más importante de Europa, ¿ya? Aquí, pues, va a tener una vía fluvial, ¿ya? Más utilizada en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Una longitud de 1.230 kilómetros. Este río es navegable en un tramo de 883 kilómetros cuadrados entre Basilea y su delta en el norte. Entonces podemos tener al río Rin. Después tenemos al río Vístula. Este río Vístula va a pertenecer al país de Polonia. Polonia, en el río Vístula, es uno de los principales ríos de Europa Oriental, el más largo, de los que desembocan en el mar Báltico y es más importante en Polonia. Después tenemos al río Ebro, que pertenece a España y que va a tener pues no una gran península ibérica, ¿de acuerdo? En ello pues se va a dar, va a ser el segundo más largo, ¿no? Del país, pues no, y también pues va a ser el más caluroso, ¿ya? Va a ser el más caluroso, ¿de acuerdo? Porque se va a encontrar en una zona pues donde eh, puede decir tropical, pues, ¿no?
Y aquí también tenemos otros ríos que va a pertenecer también a estos países europeos. Por ejemplo, la A pertenece a Rusia y la A y la B pertenece a Rusia. ¿Ya? La A, Rusia, es el lago Ládoga. Muy bien, el lago Ládoga, Rusia. También tenemos al lago Onega. Muy bien, lago Onega, que pertenece a Rusia. Después tenemos la C, con el país de Finlandia. Tenemos aquel lago, lago Saimaa. Ajá, excelente, excelente. A ver, nos pasamos a la D. La D tenemos el lago, pues no, el país de Suecia, con su lago, claro, su lago Peipus. Y después tenemos ya frontera de Rusia con frontera de Estonia, ¿no? Al lago Barent, ¿no? Barnet. Entonces, chicos, esos son pues los recursos hidrográficos o el aspecto hidrográfico que hoy hemos llevado. ¿De acuerdo? Espero que haya sido de tu agrado y que reconozcas pues estos países de Europa. Bien, así es que chicos, me despido, cuídense, nos vemos. Con mi persona será pues hasta la siguiente clase.